Bienvenidos a este programa de día jueves con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, muchas gracias ya con este nuevo programa. Encantado de hacerlo. Bueno, estimados amigos, yo creo que no podemos hacer otra cosa con Nicole que partir examinando las consecuencias, las implicaciones, o en fin, lo que sea correspondiente a lo que ocurrió ayer, la muerte de esta persona a manos de un grupo de terroristas, o ellos se llamarán luchadores sociales, supongo, que dispararon contra los trabajadores, lo cual en sí mismo ya es un signo de algo. Yo en más de algún programa he dicho, Nicole, que estos grupos que se dicen representativos de un grupo, de un pueblo y que están luchando por ello, las primeras víctimas son ese mismo pueblo que supuestamente por el cual están luchando, porque asumen que tienen que ayudarlos, que tienen que estar con ellos, que tienen que convertirse en ayudistas, y si no lo hacen son traidores, y si hacen otras cosas que a ellos les parece mal, son las primeras víctimas. Le dispararon a los trabajadores como diciendo: ojo, atención, señores de las comunidades mapuche, aquí no se puede trabajar para los Winca, no se puede ir a participar en labores industriales o comerciales o lo que sea, que son ajenas a nuestra cosmovisión o lo que sea. Por algo le dispararon a esos trabajadores, y esta cuestión es bien clara, ¿no? Le dispararon al chofer del vehículo, a los trabajadores. En fin, y la reacción del gobierno ya la Vamos, comentamos ayer, y vamos a ver qué nos dice Nicole ahora al respecto. sí, pues ayer lo comentaron, lo comentaste más que lo comentaron, y hoy día el gobierno tuvo que seguir hablando de la muerte de Juan Segundo Catril. Eh, Varias cosas. ¿Qué dijo el gobierno? Y después vamos a los análisis. Evalúa querellarse por ley de seguridad interior del Estado ante el ataque a carabineros en Quidico. Acuérdense que hubo dos ataques, uno donde fue atacado este bus con 30 trabajadores mapuches que iban a reforestar un área donde murió don Juan Segundo Catril, y otro fue el ataque a carabineros directamente que estaban custodiando un fundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el segundo día? El gobierno está evaluando querellarse por esta ley que ellos mismos, a través de una moción parlamentaria el año pasado, intentaron anularla. Querían que no existiera la ley de seguridad de interior del Estado, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista decían en ese minuto que esa ley criminalizaba, tú sabes, la protesta social, o se mal utilizaba cuando se aplicaba. Aún no se sabe qué herramienta legal va a utilizar el gobierno en el caso del fallecimiento de Segundo Catril. Lo están estudiando, dijo la ministra Sichel, con todo ahí los expertos. Y le preguntaron acerca del estado de excepción acotado. Estoy haciendo un resumen, porque en el día pasaron muchas cosas. ¿Qué contestó la ministra? Que acerca del estado de excepción acotado, que puede ser renovado por ahí por el 1 de junio, y luego si quisieran renovarlo de nuevo tendría que ser con votos del Congreso, dice que lo desplegaron de una manera táctica y estratégica. Esto ante las críticas de que un estado de excepción acotado solo a ciertas rutas evidentemente no iba a funcionar ante ataques terroristas contra trabajadores en fundos, en forestales, en cabañas o donde sea, porque se ha ampliado el área de acción de estos grupos terroristas. La pregunta que surge de inmediato, bueno, entonces, ¿quiénes fueron los estrategas de este estado de excepción acotado? Porque es algo que surgió desde el gobierno. Bueno, ¿dónde está la estrategia y cuál es la táctica? No la explicó, simplemente lo dijo. Y volvió a repetir, y acá vamos a entrar en el mismo tema, pero siempre vale la pena volver a analizarlo. Volvió a repetir que esto igual no resuelve el problema de fondo y caemos en mismo tema de siempre. Ok, ¿cuál es? Esa es la pregunta, ¿cuál es el problema de fondo? Y ahí entra en una serie de contradicciones que voy a analizar más adelante. Ahora, dime, Fernando. No, nada, no te iba a decir nada, pero ya que tú misma plantaste el freno, voy a aprovechar la ocasión, si me das este pequeño paréntesis, para recordarles, amigos, que hoy día, jueves, a las 8:30, en la Casa del Jamón, que ya saben, es un local español muy bonito, que está en la calle Tenderini, a un costado del Teatro Municipal, donde sirven obviamente
una tremenda lista de comidas exquisitas españolas, las tortillas, las paellas, ¿cómo se llaman? Charcutines, tragos, vino, etcétera. Y va a estar este conjunto flamenco que ha estado realmente matando, y ahora con un invitado muy especial, además, con Francisco Delgado, uno de los maestros del arte flamenco acá en Chile, hoy en la tarde. Puede que haya todavía alguna reserva, yo lo dudo, pero si en una de esas le tinca a usted ahora, le viene la tentación de ir, ahí está el teléfono para reservar rápidamente. Recuerden que frente a este establecimiento, en la calle Tenderini, hay un estacionamiento de la empresa, de forma que ustedes pueden llegar muy cómodamente. Ya saben, hoy a las 8:30, ahí está el teléfono. Respecto, no sé si comentar ahora o dejar que termines tú lo que estabas diciendo. Bueno, la última frase del día, fueron varias, hice una selección y ahí vamos analizando, fue de Huenchumilla, que da a veces 2 pasos hacia adelante y a veces 4 para atrás, porque hoy dijo que el presidente debe tener un acuerdo, debe realizar un acuerdo político con las forestales. Dice, la violencia nunca se puede justificar, ahí iba bien en la frase, pero hay que buscar explicación Claro. que hay detrás. Nuevamente vuelve a instalar el tema de poder justificar un método violento para conseguir algunos objetivos, tratando de crear este grupo de víctimas, porque al final siempre termina siendo este grupo específico de víctimas en las cuales, como son víctimas de algo, del Estado, de discriminaciones, póngale la palabra que quiera, entonces pueden efectuar estos disparos con armamento de guerra, según lo que estaba leyendo hoy día de los informes preliminares acerca del atentado al BU, con armamento de guerra. Entonces tú eres víctima, tú puedes atentar porque te sentiste víctima del Estado o de la sociedad. Ahora, ¿qué se puede decir? Bueno, nuevamente el gobierno anuncia acciones, pero que no tolerará la violencia, con las mismas frases que tú analizaste en el programa pasado, pero en el fondo no va a hacer nada en específico. Boric, cuando habló de no tolerar la violencia como método de resolución de conflictos, y también surgió la otra pregunta, bueno, ¿cuál conflicto? ¿Y conflicto entre quiénes? ¿Quién está peleando con el pueblo mapuche? O, ¿saben qué más? Saquemos al pueblo mapuche esto. ¿Quién está peleando con estos grupos terroristas y pelean solos por lo demás? ¿Qué conflicto? ¿Cuál es el conflicto? Definamos el conflicto primero, ¿no? Entonces, cuando dice que no va a tolerar la violencia, pero a la vez habla del conflicto, bueno, le está dando cierto piso a la violencia, ¿no es cierto? Y del punto de vista político, por supuesto que va a aumentar la presión, aumentó hoy día desde Chile Vamos y también desde los propios sectores de la exconcertación. Fernando, ¿querías hablar? Aquí te anoté varios puntos. Cuando el presidente dice que no va a tolerar la violencia, pero se pasa tolerándola. De hecho, toda la izquierda ha tolerado la violencia, incluso ha justificado la violencia y incluso en oportunidades ha celebrado, ha condecorado a los actores de la violencia, como ocurrió cuando recibieron en el Congreso las primeras líneas que ejercieron un montón de actos de violencia. Segundo, este no es un gobierno que haga nada, no es un gobierno de acciones, sino que de declaraciones nada más, como esta de que no tolerarán la violencia y no han hecho sino tolerarla. En cuanto a lo que contabas de Huenchumilla, que no sabía esa parte, fíjate que es re interesante porque grafica en su persona lo que le ocurre a todo el gobierno, a toda la izquierda, diríamos. O sea, tú decías, Huenchumilla da 2 pasos para adelante, 2 para atrás o 4 para atrás. O sea, en otras palabras, se queda donde estaba prácticamente. Y eso es exactamente una manera de decir que este es un gobierno inviable, como lo he dicho 1.000.000 de veces, un gobierno que no se puede mover porque está en una contradicción entre lo que por un lado debiera hacer, que ellos se dan cuenta, incluso ellos se dan cuenta que debieran hacer como Estado, de repeler la violencia, perseguir a los culpables realmente y no hacer declaraciones piadosas, dignas de una misa. Por un lado está esa situación en que ellos mismos se pusieron como gobierno, y por otro lado están sus convicciones ideológicas, en virtud de las cuales están cerca de esta gente, aceptan los puntos de esta gente, están con la idea de la causa mapuche, se han comprado todos esos temas. Entonces, no pueden hacer ni una cosa ni la otra. No pueden, evidentemente, decir apoyamos la causa mapuche y sigan matando gente, pero tampoco la pueden atacar. Entonces se quedan en la inmovilidad y la resolución de esta contradicción toma la forma de declaraciones huecas, porque incluso en el plano de las declaraciones no pueden hacer
no pueden decir nada específico. Ahora, termino diciendo, poniendo un ejemplo, cuando hablan de las causas profundas, que es una estupidez ya de la señora Asiche, que parece que no sabe decir otra cosa que estupideces, pero en esto la acompaña todo el sector porque la frase las soluciones profundas la hemos escuchado 1.000.000 de veces. Esto es como que llegara un tipo a la posta central, repito, que estuvo en una grez, que le metieron un cuchillazo y se está desangrando. ¿Qué dirían ustedes del médico que dijera, no voy a ver este tema de la herida, no le voy a poner un parche, no lo voy a suturar? Veamos primero las causas sociológicas y psicológicas por las cuales esta persona se lió en una batalla a cuchillazos con alguien. Tenemos que estudiar la sociología familiar de este individuo y su historia personal, porque esa es la causa de fondo de que un día llegó a enfrentarse a cuchillazos. ¿Qué dirías tú de un médico que hace eso y mientras tanto se le está desangrando? Este país se está desangrando en la macrozona sur, pero las víctimas, claro, no son los Siche ni los Boric, sino que son trabajadores, son pequeños empresarios, son camioneros. Corre la sangre, la destrucción, pero ellos tienen que estudiar las causas de fondo. Otra manera de no hacer absolutamente nada, están inmovilizados, están en una posición imposible. Por eso dije, y repito, que este es un gobierno inviable, Nicole. Sí, mira, hay un factor además que este gobierno, con el que cuenta este gobierno y que parece bastante injustificado, si ya estamos hablando de justificaciones, el hecho de que aún la zona de la Araucanía y del Biobío sigan efectuándose este tipo de atentados. Y es la Convención Constituyente. Cuando se abrió la posibilidad de destrabar, o muchos les gusta decir canalizar el conflicto social y político, estoy repitiendo las palabras textuales, y canalizarlo a través de un proceso constituyente, y se le otorgaron privilegios, son privilegios a los pueblos originarios, dándole escaños reservados con una sobrerepresentación, ya matemáticamente, y se les entrega una vía institucional. Ya ni siquiera Boric tiene que ofrecer diálogo. El país les entregó una vía institucional para dialogar y resolver el conflicto. E incluso teniendo un borrador de constitución, como muchos dicen, con el tejo pasado, con una posición para los pueblos originarios, sobre todo en la región de la Araucanía, con una posición que no se la hubieran imaginado nunca. Ahí está una vía entonces institucional para el diálogo. Ahí había debate, ahí había todo. Y estos grupos jamás aceptaron esa vía, por lo tanto, ¿qué se sigue hablando de diálogo y entrar? Si el país institucionalmente le abrió la Constitución a los pueblos originarios. Entonces, ya incluso ya hay hay varios pasos más adelante. Este gobierno no puede seguir hablando como a lo mejor hablaba Sebastián Piñera, o incluso, vámonos para atrás, con Michelle Bachelet, de sí, el diálogo, hagamos censo, hagamos cabildo. Si se les abrió la posibilidad de debatir la situación de los pueblos originarios, manifestar sus intereses, en la convención es lo más grande que podrían haber tenido, mucho más grande que un proyecto local que pueda ejercer un ministro de Desarrollo Social en la Araucanía o en el Biobío. Esa es la vía, aceptemos que esa es la vía, y si entonces seguimos justificando, no, es que el conflicto histórico, bueno, pero si el país lo va a resolver cuando apruebe o rechace la Constitución. Entonces no sigamos diciendo, no, es que el conflicto, ahí se supone resolviendo o no el conflicto. Esa era la vía, ¿no? Ahí está. Entonces, no sé, cualquier otra cosa por fuera de eso, ya no. Bueno, ya no, el país ya avanzó. Esta constitución, esta proposición, no sé si sea la vía, sino que es la vía para discutir, sino que es la vía para realizar el plan de ellos. Y a propósito de eso, no olvidemos que el presidente Boric es apasionado partidario de la nueva constitución que van a proponer. Y en esa constitución se establece casi derechamente un estado mapuche, ¿no es cierto? Una zona con jurisdicción propia, un estado distinto. Entonces, si por un lado apoya eso, ¿cómo podría combatir ahora? ¿Cómo podría combatir a un grupo que está precisamente matando, quemando por establecer ese estado? Lo más que podría hacer es lo que hace, decir de que la vía de la violencia no es la que corresponde. O sea, tranquilícense, muchachos, porque igual les vamos a dar, si ganamos, les vamos a dar un territorio. ¿Para qué están matando gente ahora? Ahí, una vez más, se manifiesta, porque se manifiesta por todos lados, que uno no puede esperar absolutamente nada de este gobierno en esta materia,
Lo único que uno puede esperar ahora es de la gente que va a votar en el plebiscito salida, y yo tampoco me atrevo a esperar mucho, porque cuando converso o cuando sé de conversaciones que algunos han tenido, especialmente con este numerosísimo grupo que son la gente más joven, gente de 30 años o menos, y uno los escucha y se da cuenta de la inmensa ignorancia, por no usar otra palabra más precisa, la ingenuidad, la necedad con que sin pensar en nada, sin estudiar nada, sin ver nada, sin examinar ni la historia de nuestro país ni de ningún otro, simplemente dejándose arrastrar por palabras que suenan bien, ¿cómo están dispuestos a apoyar eso? Uno termina encogiéndose de hombro y diciendo, bueno, eso parece ser lo que este país quiere dispararse en el pie. Ok, el suicidio, quiere suicidarse este país. Y luego resucitar convertido en otra cosa que no se sabe qué va a ser. Mira, ya no hay nada que mirar, Nico. No, yo te miro, mira, te estoy mirando a ti, a nuestro auditorio, y voy a decir 3 puntos más con respecto a esto. El gobierno, y hay que cobrar las promesas de los gobiernos, ¿eh? Este gobierno, cuando en un principio se negaba a los estados de excepción y se negaba todo, y el diálogo, lo que prometió en realidad, más allá del diálogo, o con el diálogo, era un giro radical de las políticas en la zona, y dijo, acá vamos a hacer otro diseño. Vamos a hacer una agenda transformadora para la zona y el conflicto mapuche. ¿Dónde está esa agenda? ¿Por qué? ¿Por qué digo dónde está? Que seguramente no está. O simplemente la agenda era esperar el plebiscito del 4 de septiembre, que es lo que yo siempre he postulado. Ellos no tienen que resolver ni presentar agenda, tienen que esperar el plebiscito. Pero, ok, pongámonos en la situación de que ellos en campaña, y una vez que ya asumieron el gobierno, dijeron, tenemos una agenda transformadora para la Araucanía distinto a lo que han hecho el resto de los gobiernos. ¿Dónde está esa agenda? Porque ellos podrían decir, no estoy diciendo que está bien, pero vamos a poner los hechos. Ellos podrían decir, no, yo no voy a presentar esta querella, no, yo no voy a... Yo hablo de Walmart, o yo voy a hacer tal cosa, no lo hago porque esta es mi proposición. Pero no la tienen. Pero Nicole, si la tienen, lo que pasa es que no la pueden decir. Es la proposición de la convención. Lo que pasa es que no la pueden decir. No puede aparecer Boric, que fue elegido por el país para gobernar Chile. No puede aparecer Boric diciendo, mi agenda consiste en terminar este problema terminando con la integridad territorial de Chile. No lo puede decir. Como otras cosas no las puede decir. Porque otras cosas no las entiende simplemente. Este es un gobierno que no puede decir, no puede ser sincero con lo que piensan. Para eso está la convención, por eso es que están esperando. Ellos no pueden decir, nuestra solución de fondo es ceder ante los requerimientos del Lienturi y sus secuaces y entregar un pedazo de Chile para que se constituya en un estado mapuche disfrazado con otro nombre. No pueden decirlo. Serían acusados constitucionalmente al otro día o serían echados abajo de otra manera. No pueden decirlo, pero la tienen. Ese es el diseño. En eso consiste su diseño, Nicole. Eso es lo terrible. Si fuera meramente un tema que no se les ocurre qué hacer, un tema de pura incompetencia, bueno, uno podría decir, bueno, eventualmente la realidad se va a encargar de obligarlo a hacer lo que corresponde. Pero no van a hacer lo que tú y yo entendemos como que corresponde, porque para ellos lo que corresponde es la proposición de la Convención Constitucional, o sea, de los 105 revolucionarios. O sea, ese diseño existe, pero no lo pueden decir. Están esperando que se legitime, que la gente lo vote, y ahí van a poder decir, bueno, ya, tenemos la solución para la paz. Este territorio ya no es Chile, este territorio es del Estado mapuche, por lo tanto se acaba la pelea. No lo pueden decir. Sí. Lo que yo sí puedo decir ahora, perdóname, Nicole, lo que yo puedo decir, y tengo que ir midiendo las horas, estimada amiga. Mi primer bloque, escuchad atentos, pongan atención. Compreoro.cl, un sitio para comprar oro, plata o las dos cosas en lingotes físicamente, el oro y la plata físicos, lingotes grandes, chicos, medianos, monedas, certificado 99% pureza, en sus manos, usted se las lleva donde quiere, sale arrancando el país, llegado con los bolsillos llenos de pepitas de oro, no sé, estoy exagerando, es una póliza de seguro. El oro y la plata no se desvalorizan nunca, todo lo contrario. Si usted no quiere tenerlos en su posesión directa ahora, puede dejarlos en la bóveda de
compreoro.cl. ¿Dónde se compra el oro y la plata? En esa dirección, o va al segundo piso del Mall Plaza Los Dominicos, ahí tienen un local para comprar. Eso, compre oro, una buena opción en estos tiempos tan dificultosos. Segundo, si usted quiere meterse unos cuantos billetes, bastantes billetes al bolsillo, vaya a kmmillas.cl y venda esas millas acumuladas que no le sirven en este momento porque no va a volar. No tiene pensado hacer un viaje próximamente, y ahí están las millas, en cualquier momento desaparecen, las borran las compañías. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Me consta, un familiar mío lo hizo y no podía creer toda la plata que le entró al bolsillo. kmmillas.cl. Otra opción de inversiones, la Cámara Chileno-Portuguesa, que les ofrece la posibilidad, a nombre del Estado portugués están haciendo esto, de invertir en Portugal con un plan que se llama Golden Visa. Usted invierte en Portugal y recibe un montón de beneficios. El más importante es Golden Visa, que consiste en tener derecho a residencia usted y familia completita en Portugal, o sea, en Europa, al final de cuentas, todo el tiempo que quiera. Residente, no turista, no una visa para un estudiante que dure un tiempo, no, residente. Condición, la inversión mínima son 280.000 euros. Si usted no los tiene en este momento, pero tiene una propiedad, ya le voy a recordar con quién tienen que tratar. Y continúo con inviertaenuso.cl, otra opción de inversión fuera de Chile, en Estados Unidos esta vez. Ni siquiera tiene que saber cómo se hacen las inversiones en Estados Unidos. De eso se encarga inviertaenusa.cl, empresa chileno-norteamericana, que lo recibe a usted, le ofrece miles de franquicias para que usted escoja dónde invertir, en cuál de ellas, o en varias. Le ofrece muchas opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Una vez que usted ha tomado las decisiones de inversión, le abre cuenta en la banca norteamericana, le consigue crédito en la banca norteamericana, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y puede conseguirle la visa de residencia. Todo eso en inviertaenusa.cl. Y termino este bloque recordándoles que si yo, como ustedes ven, a pesar de la frescura de las tardes, estoy así con una polerita de verano, es porque tengo clima a la temperatura que a mí se me da la real gana. En este momento lo tengo a 21 grados. En verano, cuando hace calor, lo pongo a 18, filtra el aire, no mete bulla, no hay peligro porque funciona con energía eléctrica y gasta muy poco. Todas las ventajas del mundo, estimados amigos, de esta empresa que instala los mejores dispositivos de esta clase que existen en el mercado, la mejor mantención, es importante, y la instalación. 2 premios internacionales por la calidad de este servicio y de estos equipos. miclimo.com. Adelante, Nicole. Oye, dos temas que tienen que ver con la violencia, uno principalmente en la Araucanía y que fueron no tan relevantes en la agenda noticiosa producto de la muerte de don Juan II Catril y de la emboscada también a Carabineros. Mira, salió un informe y esto habla harto del estado en el que está la macrozona sur. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial estuvo varios días de incógnito y recogió 60 testimonios en 15 tribunales para poder conocer la situación de los jueces y funcionarios en el Biobío y la Araucanía, que a palabras de los mismos jueces es cada vez más compleja. Y te voy a dar algunas de las conclusiones. La principal es que ellos sienten miedo e inseguridad permanente, que además en los mismos juzgados no cuentan con vías de escape, que los traslados en automóviles son un problema, o más que un problema, es un peligro porque a veces son interceptados, que los jueces sienten sensación de impunidad, incluso aunque se hayan adoptado medidas como hacer algunas audiencias consideradas peligrosas por Zoom. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque pasó esta noticia como si los jueces estuvieran diciendo, mira, no hace falta calefacción en el invierno porque siento un poco de frío. Entonces, si una persona siente miedo, si una persona siente inseguridad, no puede ejercer la justicia. Eso es una condición básica para que un juez pueda fallar acorde a derecho y no acorde a una emoción que todo lo empieza a contaminar. Si usted es un juez que siente inseguridad y miedo, pero pongo mi cabeza al fuego, que la justicia no se está ejerciendo. Entonces, este tipo de noticias, por supuesto que la resumí para efectos del programa, pero no puede ser un dato
esto es lo que habla de la condición en la cual está funcionando la justicia precisamente en la zona donde están ocurriendo estos atentados. ¿Qué significa? Que hay que tomar cartas en el asunto, como lo hicieron. Yo acá no quiero hablar como experta en este tipo de situaciones, pero cuando uno lee situaciones como en España con la ETA, donde trasladaron los juicios a los integrantes de la ETA y los trasladaron del lugar, ¿para qué? Para evitar las presiones a los juzgados, etc. Lo mismo que pasó en alguna ocasión con el IRA. Es lo que tiene que hacer este país. Y resulta que este dato es como... Mira, ¿sabes qué? Es como decir, mira, hay que arreglar los baños del juzgado. No, esto no es un problema de infraestructura, esto es un problema mayor y esto es un problema de fondo de la justicia. Entonces, si el gobierno quiere comenzar con una agenda real para empezar a solucionar en parte o ayudar en parte a la zona, bueno, funcionarios y jueces judiciales no pueden estar actuando bajo miedo, impunidad e inseguridad. Tienen que trasladar esos casos de zona y trasladarlo será a la región metropolitana o donde se determine. No sé si eso serviría de algo porque esta gente actúa a nivel nacional. O sea, y las cosas se saben, quién es el juez que estaba escondido tras una máscara o que lo hicieron en un sótano con la luz apagada. Las cosas se saben, este es un país pequeño, todos nos conocemos y el miedo no tiene fronteras, oye, no cambia, no desaparece de una región a otra. Y dicho sea de paso, eso que tú cuentas de la justicia, uno lo podría ampliar a todas las demás actividades de la zona. La justicia no puede funcionar por las razones que tú dices. Tampoco la educación. Han quemado colegios. Recordemos que han quemado establecimientos escolares. ¿Para qué hablamos de los servicios religiosos? Han quemado templos. Me entiendo, algunos de ellos un par de veces seguidas. La actividad económica, pregúntale a los agricultores cómo se las están arreglando con toma y luego les quitan todo y ellos tienen que seguir entregándose pagando las contribuciones de las tierras que les robaron. El turismo, han quemado hoteles. ¿Quién quiere ir al turismo? Además, ¿quién quiere ir a turistear a esa zona? El comercio. Es decir, ¿qué actividad no está en la situación de la justicia? Actuando con temor, esperando el día en que te van a robar el fondo, esperando el día que te van a quemar la iglesia, esperando el día que te van a quemar el colegio, esperando que no llegue el día en que te van a disparar a ti, como pasó con estos trabajadores. Esta región fue abandonada por el Estado. Esta región ya no forma parte de Chile en la práctica. Falta solo la firma del relacionador público del Partido Comunista, el señor Boric, que vaya a firmar el acta de rendición. A eso es lo que llaman diálogo. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué clase de diálogo puede haber? Salvo la rendición. Así es que lo de la justicia que tú cuentas, yo hace tiempo, quizás tú te acuerdas, no tienes por qué acordarte de lo que yo digo en un programa. No sé, incluso creo que lo dije en la época en que estábamos tú y yo en la radio. Hace mucho rato que la justicia en Chile no puede operar y en el sur de Chile, acuérdense ustedes, amigos, que hace unos 3 años, creo, se supo la cantidad de fiscales que estaban pidiendo traslado a Santiago porque ya no tenían valor, no tenían manera de hacer cumplir justamente con su oficio en la zona, porque te presionan. Llega un comunero o alguien vinculado a los comuneros al juzgado, ya tú has recibido el mail o el WhatsApp o el telefonazo, el Twitter que te dice cuidadito con lo que haga porque nosotros sabemos dónde vive y lo esperamos a la salida. Esto es generalizado en esa zona. Esta zona está en manos de los matones, de los criminales, de los delincuentes, de los narcotraficantes. Hace rato que ese territorio se convirtió en un Far West. Así que lo de los jueces es una anécdota en medio de este cuadro. Pero yo ahí no estoy de acuerdo porque efectivamente todos sienten miedo, los forestales, todo, pero acá estamos hablando de la justicia y un fallo de la justicia es determinante. Es el punto final. Entonces, ahí la pregunta que surge es ¿cuántos fallos en la región del Biobío, la Araucanía, han sido determinados no por lo que dice la ley o por una aplicación del Estado de Derecho, sino que determinados por el miedo? Esa es la pregunta. Entonces es bastante delicado que los mismos jueces digan que tienen miedo. ¿Tú sabes cómo en parte lo resolvió la Corte Suprema? Entregan bonos por estar trabajando en una zona en riesgo. Pero eso no soluciona el problema de fondo, que es poder litigar, poder juzgar, poder cerrar un caso de una manera adecuada, ¿no es cierto? No, pero yo no estoy diciendo que no sea importante, Nicole. Estoy diciendo simplemente que esto se inscribe dentro de un cuadro general de no poder actuar
En la justicia es muy grave, pero también es grave que la economía ya no puede actuar, ya no puede funcionar. ¿Quién está sembrando en el sur ahora? ¿Quién está invirtiendo en el sur? ¿Qué comercios se están instalando nuevos? Más bien se están yendo. Por supuesto, tú puedes medir la gravedad mayor o menor de cada punto, puede que lo de la justicia sea lo más grave o no, no sé, pero simplemente no te estoy, digamos, discutiendo el punto, sino que digo que no olvidemos que todas las actividades en la zona que cayeron en esta situación de estar viviendo bajo la espada de Damocles, eso es todo lo que digo. Y con un gobierno como este, que no solamente es cobarde, como era el de Piñera, sino que es cómplice, porque esa es la cuestión. Esto no es un gobierno que no se atreve, pero a lo mejor se atreve mañana. A lo mejor mañana matan a otra persona y ahora sí se atreven a mandar a los militares. A lo mejor mañana entienden que esto del diálogo es una estupidez. A lo mejor, a lo mejor. No, no va a pasar ese a lo mejor, porque este no es un tema de que no entiendan o que sean cobardes, sino que simplemente están en la postura de esa gente. Pueden diferir en los métodos. La violencia no es el camino, pero cualquiera que sea el camino, ellos están entregando el sur de Chile, la macrozona sur. Cualquiera que sea el camino lo están entregando o lo van a entregar. Están esperando, como te digo, la votación de la proposición constitucional. Si gana el apruebo, ya pueden ustedes despedirse de la integridad territorial de Chile para empezar a hablar. Oye, y la segunda gran contradicción que te decía que también quizás fue no noticia de primera plana, fue de tercera plana, pero a mí me parece relevante porque muestra los énfasis de este gobierno. El mismo día en que murió Juan II Catril, el mismo día que fue una jornada bastante violenta en los liceos emblemáticos, el Ministerio de Justicia junto al presidente Boric estaba lanzando su agenda integral, se llama Agenda Integral para la Verdad, Justicia y Reparación de violación de los derechos humanos por el estallido de octubre. Esas son sus prioridades. Entonces tú no puedes decir, me refiero al gobierno, nosotros condenamos la violencia y lanzar esta agenda que mira todo lo que contempla. Dice que el presidente dijo, vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean solo palabras que se las lleve el viento. Es decir, a través de todo esto que significa, por ejemplo, una mesa de reparación con la familia y las víctimas, aumento, por supuesto, aumento de las pensiones de gracia, pues si eso tenía que estar, y una serie de otros elementos que contempla esta agenda, llama la atención que lo hacen en medio de justamente estas jornadas tremendamente violentas para el país, que uno siente este desborde donde no hay ningún nivel de seguridad de todo tipo, ¿eh? Y por lo demás me parece que esta agenda también es muy propicia para ayudar a construir este relato que se empezó a levantar en octubre del año 2019, que favorece también la campaña del apruebo, donde se presenta toda esta construcción, esta historia de violaciones sistemáticas del Estado, de derechos humanos, de víctimas. Y si tú preguntas, bueno, ok, ¿cuántas víctimas son? No hay números, si ni siquiera tienen el número de las prisiones preventivas, que hasta el minuto algunos lo calculan en 25 personas. Tú sabes que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que había adelantado querellarse contra Carabineros por delitos de derechos humanos, sacó un comunicado ayer que dice que porque la información analizada no supone lo que ellos creían, la información concluyó que no hubo existencia de indicios de que se hubiera promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población. O sea, no hubo esa escala de violaciones de derechos humanos, dicho por el propio instituto. Y el gobierno lanza esta agenda todavía tratando de reconstruir y de perpetuar ese relato de que acá en octubre este pueblo fue criminalizado, fue totalmente sacado de sus derechos y se violaron los derechos humanos como una política sistemática del Estado. Voy a leer un pequeño bloque y luego voy a hacer un comentario sobre lo que tú dices. Recuerden, amigos, actualizar el reglamento de su condominio, ¿eh? Tú vives en un condominio, creo, ¿no? Así es. Bueno, ojo,
cambió la ley relativa a la administración de condominios y de edificios, todas esas cosas, y por lo tanto es bueno que le echen una mirada. Para eso, entre a actualiza tu reglamento.cl. Este es un tema legal, es importante. La convivencia en un condominio debe ser algo bastante complicado. Convivir con la gente es bastante complicado. Yo trato de no convivir con nadie, salvo con mis gatos. Actualiza tu reglamento.cl. Continúa con autowolf.cl, otro sitio de internet que, si usted se comunica con ellos, van a ir a su casa a dejarle la carrocería de su auto como nueva. Esto es muy novedoso y es muy eficiente por muchas razones. Primero, porque está un día su auto en reparación y no una semana, 2 o 3. Segundo, porque usted está viendo lo que hacen. Tercero, porque le dan un año de garantía. Y todo esto es de una comodidad y de una eficiencia que nunca antes habíamos conocido en nuestro país. Autowolf.cl, estimados amigos. Reparación de la carrocería en el día y en su casa. Y para cualquier tema legal que usted tenga, salinasyojeda.cl es el sitio al cual tiene que ir. Temas legales que sean civiles, ¿eh? No, o sea, si usted asesinó a alguien, no. Ahí llame a Perry Mason. Si usted tiene un tema, es un tema laboral, tampoco. Pero todos los demás, que es un abanico muy amplio, salinasyojeda.cl, especialistas, y por lo tanto con muy buena tasa de éxito. Tú estabas diciendo ¿qué estabas diciendo? Cualquier cosa estaba diciendo, no. La agenda de reparación del gobierno. Ya. Bueno, ahí sí, estaba dándole vuelta a la cosa y por eso que de repente me voy en una idea y me acuerdo, y no me acuerdo por qué tengo la idea clara, pero no me acuerdo por qué la empecé a desarrollar. Bueno, ahí ustedes ven un gobierno o gente, digamos gente, la izquierda en general, la gente de la convención, la gente que está en el gobierno, la gente de los partidos de izquierda. Ellos están, yo ni siquiera diría que están mintiendo, porque están completamente obsesionados y encerrados en una narrativa histórica de la cual no hay salida. Si tú abrieras en canal la cabeza de esta gente, y a lo mejor hay cerebro en algunos casos, y analizaras sus redes neuronales, te darías cuenta que para ellos hay una especie de ceguera selectiva respecto a estas cosas. Es una ceguera selectiva respecto a que el 99,99% de la violencia que se ejerció en esos días fue ejercida por estos que salieron a las calles a quemar, a vandalizar, a destruir las primeras líneas, no por carabineros. No lo ven simplemente. No ven el absurdo de su percepción de la realidad. Y por eso construyen estos monigotes absurdos sin ningún respeto por cómo fueron las cosas, sin ser capaces de revisar sus propios puntos de vista, sin ser capaces de hacer otra cosa que seguir enceguecidos en su carrera a lo que eventualmente es un abismo, porque en eso terminan siempre estas aventuras espirituales, llamémoslas así, ideológicas, que es a donde va a arrastrar el señor Boris y compañía este país, si no lo paran antes, al abismo, a un abismo institucional o un abismo de conflicto civil. Porque esta gente no entiende ni ven. Ellos honestamente creen, Nicole, que el gobierno sacó gente en masa a destruir a las protestas, sin pensar, usando un mínimo de lógica, que si el gobierno hubiera sido implacable, y con toda razón, porque tenía los instrumentos legales para actuar con más vigor, no estaríamos viviendo estos días. Señor Boris no sería presidente de la República, no existiría la Convención Constitucional, no existiría ninguna de las situaciones que hemos visto en el plano político. No se les ocurre que porque no pasó eso, ellos están donde están vociferando de los atropellos a los derechos humanos. Aquí atropellan los derechos humanos, matando gente en la coordinadora Arauco Malleco, y no dicen ni una sola palabra, ni una sola. Entonces, la pregunta que te hago, Nicole, es ¿cómo puede haber gente en la derecha que todavía piensan o se ponen en la postura de los diálogos con esta gente? De ir a ver al presidente, de tratar de que reciba y lea un documento. ¿Cómo pueden haber gente tan necia o tan cobarde que todavía creen que con esta gente se puede dialogar, se les puede explicar, se les puede desviar de sus concepciones? ¿Cómo pueden creer eso? ¿Cómo pueden creer, Nicole? Claro, bueno, a la derecha, por lo menos a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los parlamentarios no les queda otra, tienen que hacer
No, o si les el, queda otra, si les queda otra. no, pero me refiero a que no les queda otra en el sentido que tienen que hacer el juego político de eh, marcar ciertos puntos, ir al diálogo, utilizar los instrumentos legales, digamos, en ese sentido, dejarle una carta al presidente por el plan B en caso de rechazo, tienen que hacerlo. O sea, a mí me parece que la cobardía no va por ahí. La No, cobardía de la centro derecha hoy, yo sé que tú no planteaste esto, pero el punto es el siguiente, que la cobardía hoy de la centro derecha es que no plantean nada. bueno, pero La si eso es lo que, cobardía hoy de pero, Nicole, la cobardía hoy, eso es lo que estoy diciendo, pues, Nicole. Que hay otras cosas políticas y esas otras alternativas políticas es lo que tú acabas de decir. De eso se trata. No estar con este tonito blandengue, timorato, llevando papelito, quedándose en eso. Tú acabas de decirlo. Hay otras vías y esas otras vías. No estoy diciendo ir a tocar puertas y cuarteles, por si alguien lo entendió así. no, yo no digo otras vías, yo digo, No sé. yo no hablé de vías, lo que yo digo es que ellos no hacen puntos políticos. Ellos, Bueno, eso es, pues. en el fondo, sí, ellos en el fondo, en la posición en la que están, por ejemplo, pongámonos en el caso de la Araucanía es un poco más claro, porque ahí la derecha incluso electoralmente siempre la ha ganado a la izquierda, pero pongámonos en el caso del apruebo y rechazo, que es justo el tema que hoy íbamos a conversar. Mira lo que pasa con el tema del rechazo. ¿Cómo es posible en un país? Mira cómo están las cosas al revés. Que el Partido Comunista diga que la nueva constitución es la batalla de las batallas y abiertamente salga a hacer campaña por el apruebo, el Partido Comunista y la derecha se tenga que esconder y no tener una posición clara con la nueva constitución, porque eso electoralmente puede ser muy dañino. Y a lo mejor es así. Yo no critico que lo piensen, lo que pasa es que una cosa es no ser en los voceros de la campaña del rechazo, una cosa es no ser la primera línea de la campaña del rechazo, pero otra cosa es quedarse callado. Acá hay ciertos elementos democráticos que hay que defender. Se la están regalando a la centro derecha y es su oportunidad de levantar algo y se quedan callados porque no vayan a creer que el rechazo es parte de la centro derecha. O sea, ¿dónde has visto un país que el Partido Comunista se pasea por todos lados defendiendo el apruebo? Que ya para mí eso significa que hay que rechazar, porque si el Partido Comunista le gusta la nueva constitución, por lo menos seamos un poquito suspicaces, ¿no es cierto? Y resulta que la centro derecha se tiene que esconder porque todavía están cargando con los traumas del pasado. Bueno, pero Bueno, ese es el problema de la centro derecha. ese es el punto que estoy haciendo, Nicole, de que hay alternativas y una de esas alternativas es hacer precisamente esos puntos. Ese cálculo de que mejor no asomemos cabeza, yo analicé eso hace unos 4 o 5 programas atrás. Sí. Es independiente de que empíricamente alguien que viniera del futuro nos dijera si efectivamente habría sido para peor. No, nosotros vivimos en el presente y tenemos que plantear nuestras posturas en el presente con valor, sin miedo y decir de frente esto es una porquería de proposición constitucional y nosotros estamos en contra, no importa lo que ustedes piensen de nosotros, no importa lo que hicimos ayer, no importa que ustedes creen que somos los explotadores, los malvados, pero esto está equivocado, 2 más 2 no es 3, es 4. Eso es lo mínimo de un político, si no, ¿para qué eres político? ¿Por qué no te quedas en la casa? Si tú piensas que tu acción no va a servir de nada, que no vale, porque empiezas a hacer una serie de cálculos completamente ilusorios, porque tú no sabes para dónde va la cosa, entonces eres un cobarde. Y eso es lo que los lleva a no tomar la opción que está a la mano. Eso es una opción, organizarse en primer lugar. Allá lo que diga la izquierda, si ya sabemos que la izquierda te van a tratar mal, ya sabemos que la izquierda te van a acusar de que eres cómplice que fuiste cómplice de la dictadura. Da lo mismo lo que digan. No hay cosa, o sea, en el fondo están quedándose callados para que no los sigan indicando con el dedo. O sea, la opción es ser ahora claro y valiente, no temer la funa, no temer los ataques de la prensa que se vendió al régimen, no temer nada. Esa es la opción. La política a veces requiere valor, o sea, muchas veces requiere valor. Sin valor, si Lincoln no hubiera tenido valor, en este momento no existiría Estados Unidos, existirían 2 estados distintos. Lean un poco la historia de cómo él tuvo valor suficiente para tomar la opción política de luchar contra la secesión. Si no hubiera tenido valor, Charles de Gaulle no habría cedido, finalmente entregado a Argelia, que era indefendible ya. Tuvo valor y se enfrentó contra la opinión pública de gran parte de Francia. Casi tuvo un golpe de Estado los paracaidistas franceses. Tú no sé si te acuerdas de la historia tú. Esto fue en los años 60, no habías ni nacido.
hay que tener valor, y eso es tener una postura política. Si la política no es una cosa distinta al valor, a tener, digamos, entereza. La política no es meramente dejar documentos y decir frases esa es política menor. La gran política es la política del valor, que tú planteas tus cosas, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Ahora, Come what may, como dicen los gringos. Entonces, es curioso lo que está pasando con la campaña y mira los giros que ha tomado. Cuando se le preguntó esto ya venía hace 2 semanas, con respecto a la gente que iba a votar a prueba, ¿no? Sacando al Partido Comunista y al Frente Amplio, por supuesto, se empezó a instalar la idea de apruebo pero para reformar. Es decir, apruebo por todo lo que significa, porque nuevamente esta va a ser una elección que va a significar muchas cosas menos el texto que está escrito. Al final va a significar simbolismo, va a significar... van a estirar el chicle por todos lados y en general la gente lo toma así las elecciones y nadie se va a preocupar del texto. Pero bueno, dejando eso de lado, resulta que se empezó a instalar la idea de sí, yo apruebo pero para reformar. Y parte del socialismo democrático, parte de la democracia cristiana decía sí, lo que pasa es que esta es una constitución de origen democrático, pero después la reformamos. Bueno, déjeme decir algo, eso no va a pasar. No solo porque en las normas transitorias ahora que se están discutiendo y que las tienen que votar la próxima semana, están instalando la idea de que para modificar la Constitución de acá al 2026 se van a necesitar 2/3, cosa que es muy difícil de conseguir, sino que la pregunta es ¿qué van a modificar con la Constitución que se está presentando? ¿El texto completo van a modificar? Es decir, le van a decir ok a la plurinacionalidad, pero después no la vamos a modificar. Le van a decir ok a la justicia indígena, pero después la vamos a modificar. Le van a decir ok, se acabó el Senado, que sea la Cámara de Regiones con muy poca facultad. Bueno, no, pero ahora que vuelva el Senado, eso no va a ocurrir. Hay una situación que no va a ocurrir. Una vez aprobada esta Constitución es un punto de no retorno. Después puede existir ciclos políticos en los cuales hayan discusiones y se puedan mejorar algunas cosas, pero en lo concreto, en la estructura concreta que se está planteando en la Constitución, esa no va a cambiar. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasó? Que ya se dijo que no. Los constituyentes con esto de poner un 2/3 y una buena parte del gobierno dijo que la Constitución se aprueba y se aprueba, no es aprobar para reformar. Bueno. Después te doy el otro lado. Bueno, déjame ver aquí mientras pienso. Yo no sé, de repente tengo temor de que nos estamos dando vuelta en las mismas cosas, pero esa es la realidad. Y la gente tiene que saber por qué va a votar efectivamente. En primer lugar, esto no tuvo un origen democrático, a mi juicio, porque fue muy hechiza el mecanismo electoral que llevó a personajes como los que hemos visto. Si eso es democracia, yo soy la Cleopatra. Y segundo, además es una constitución que termina con la democracia tal como la entendemos, con la República de Chile, nada menos. Entonces, estos argumentos de los demócratas cristianos, de algunos de ese sector, partido, dicho sea de paso, que ha llegado a unos niveles de irrelevancia y de podredumbre ideológica impresionantes. Amigos, si usted tiene una empresa que empezó no hace mucho con una marca y le está yendo bien, está funcionando, está contento, pero no olvide de registrar la marca. Es muy importante, muy importante. patriciastocker.com es el sitio al cual usted tiene que ir para hacerlo. Es un buffet de abogados que se dedican específicamente a eso. Registrar marcas y luego todo lo que viene por adelante usted se le va a olvidar, pero hay que mantenerla, hay que renovarla. Para eso va a estar Patricia Stocker y usted va a poder dormir tranquilo, que nadie va a poder un día presentarse en su oficina y decirle esta marca es mía, dame la mitad de la empresa. patriciastocker.com. Continúo con la empresa Fastmark, que le ofrece a usted un excelente servicio de courier desde Miami a Santiago en lo que corresponde a compras internacionales. Empresas, me refiero especialmente, que compran volúmenes importantes, que se transportan en barco. El embarque aéreo y marítimo que lleva a cabo Fastmark es una gestión de una empresa chilena con precios accesibles para las empresas chilenas y en las mejores condiciones de rapidez y de gestión. Fastmark. Y termino el bloque con el inglés. Entrenainglés.com, una academia manejada, gestionada por profesores de inglés
que puede haber mejor que eso para aprender inglés, un profesor de inglés, y las clases son online, y las clases online son muy, muy potentes, salvo que usted esté mirando por otro lado, muy potentes más que una clase presencial. Usted va finalmente, después de todos los intentos que ha hecho a lo mejor en su vida, va a aprender inglés. Nicole, ¿tienes algún otro tema? Tengo otro tema, pero tengo otro tema, sí, pero quiero terminar el tema del apruebo para reformar, porque en el rechazo también se instaló, y es otro grupo del rechazo para reformar la Constitución actual, digamos. Y ahí sí quiero hacer un punto más cortito en relación a que lo más probable es que si gana el rechazo, las reformas constitucionales van a venir sí o sí. Es decir, aquí sí calza el tema de que en caso de rechazo, todo lo que sean las vías de reformas constitucionales se van a abrir. No sé cómo, porque el Congreso hoy no cuenta con legitimidad y yo no sé cómo el gobierno se va a poner de acuerdo con el Congreso, pero desde el punto de vista de factibilidad es mucho más probable que un rechazo implique un cambio a la actual Constitución a que un apruebo implique reformar la nueva Constitución. A propósito de la manera como la gente enfoca este asunto, tú hablabas del chicle que se estira para todos lados y las interpretaciones, me mandaron el Twitter de no sé cómo calificar su nivel de inteligencia, supongo que un poco más arriba que el de los chimpancés, me imagino, porque fíjate que la razón que dio es que, mira cómo le sale el resentimiento a algunos hacia flor de piel, ¿eh? ¿Cómo voy a votar rechazo cuando están votando rechazo a la gente que va de vacaciones en helicóptero, el 1% de la población que va a sus vacaciones en helicóptero? O sea, para esa persona es un tema de los ricos, ¿eh? De los ricos, que él en una caricatura, todos los ricos andan en helicóptero, fíjate. Bueno, entonces, como a los ricos parece que les gusta el rechazo, entonces él va a votar a prueba porque quiere joder a los que andan volando en helicóptero. Esa es la huevonería imperante en muchas cabezas de los chilenos. Eso es lo que me hace temblar algunas mañanas cuando despierto. ¿Nos cambiamos de tema? Sí, yo quería contarles de Rusia, Ucrania, porque se está dando una situación bien complicada ahí. Ayer dije yo que hay una carrera entre la capacidad de ataque de los rusos y la capacidad de defensa de los ucranianos. Los rusos han seguido avanzando de a poquito. Hoy día cortaron una vía de comunicaciones importante que deja una zona donde está el desplegado, una parte de las fuerzas ucranianas, con la mitad de su vía de comunicación cortada. Le queda otra, pero que es más peligrosa, y podría generarse lo que se llama un bolsón del término militar, o sea, una fuerza que está envuelta, está cortada sus comunicaciones, se le acaban sus suministros y se tienen que rendir al final. Los rusos están sufriendo muchas bajas todos los días, pero no es perdiendo gente no es infligiéndole baja al adversario que se gana una guerra, porque si fuera ese el caso, los norteamericanos habrían ganado la guerra de Vietnam. Mataron a 20 vietnamitas por cada soldado norteamericano que murió. Los alemanes le habrían ganado a los rusos porque mataban a 3 o 4 rusos por cada alemán que moría. Destruían 4 o 5 tanques por cada tanque de ellos pero igual perdieron. Si los otros siguen empujando gente y material, llega un momento en que imponen el número, por mucho que les cueste, por muchas bajas que tengan. Yo tengo temor de que no termine esto bien. Espero que estar completamente, no estoy haciendo una predicción de que está perdida la guerra por Ucrania, no, pero está en un momento muy complicado, close call, como dicen los gringos. Está en este momento en la zona que se está combatiendo, porque los pertrechos que han prometido desde Europa y de Estados Unidos se demoran en llegar. El despliegue de ellos, el enseñar a los soldados ucranianos a usar el armamento, no es cuestión de apretar un gatillo cuando a usted les llega un howitzer. Son complicados, son maquinarias complicadas. Esta carrera entre la capacidad de ataque de los rusos y la capacidad de defensa de los ucranianos está bien estrecha en este momento. Eso nomás les quería contar. Más novedades mañana si es que las hay. ¿Nicole? Sí, a ver si alcanzo a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es un tema súper relevante que está ocurriendo, y lo quiero plantear de la siguiente manera. Se está realizando la 75 Asamblea Mundial de la OMS, termina el 28 de mayo en Ginebra, y el título que le pusieron a esta asamblea, Salud para la Paz, Paz para la Salud. Ahora, se hablan de una serie de temáticas, pero a mí lo que me parece preocupante y donde
creo que hay que poner la alerta y donde creo que hay que siempre estar informando, y lo mismo dije con respecto a la ONU, perder un poco la ingenuidad con estos organismos. Es que la OMS dice que se necesita un enfoque nuevo, completamente nuevo para las emergencias sanitarias, y para ello, en una de sus propuestas está en que se le entregue más poder a la OMS en caso de emergencias como una pandemia. Lo que ellos llaman lo que están proponiendo, este nuevo acuerdo mundial pandémico, que en simple es prácticamente entregarles tu soberanía a la OMS para que dictamine cómo lidiar con una pandemia, qué hacer, qué distribuir y que le llegue más plata, por supuesto. Por supuesto. Ahora, mira la letra chica de esto. Ellos mismos en la OMS definirían cuándo es una pandemia y cuánto dura. Eso es la propuesta. La OMS, yo estaba leyendo repercusiones de esta propuesta, varios levantaron la voz diciendo, pero esto es un atentado a la soberanía, y decían, ¿cómo es posible que la OMS se atreva incluso a plantear esto, siendo que uno de los organismos internacionales más desacreditados después de lo vivido con la pandemia? Porque les quiero avisar a los chilenos que el COVID en el mundo ya desapareció de la agenda. En Chile es el único país que todavía tiene agenda COVID, que todavía tiene mascarilla y que todavía hay restricciones. El mundo ya no está en modo COVID, el modo COVID pasó a ser como una gripe más y punto. Pero el punto es que dicen, la OMS, la misma organización que encubrió a China, la misma organización que cuando surgió la gripe aviar, si ustedes hacen un poco de memoria, adelantó que iban a morir millones de personas que no fueron. Si la gripe aviar fuera, por ejemplo, un brote hoy, en el contexto hoy, con redes sociales, etcétera, hubiera causado el mismo miedo y el mismo pánico y la misma movilización que no causó en su momento y que no causó la muerte que habían advertido. Entonces, ¿qué está haciendo hoy la OMS, por ejemplo? Hablemos de la famosa viruela del mono, que ya empezaron los expertos a hablar, alertando de que hay un brote y que puede esto venir fuerte, etcétera. Y yo, buscando información, ustedes saben que la viruela del mono existe, la descubrieron, acá lo tengo anotado, en 1958, y hay una vacuna para la viruela del mono. Entonces, yo no digo con esto que no existan las enfermedades, no existan los virus, no existan las bacterias, pero lo que sí hay que entender es que acá siempre hay intereses, y intereses muy concretos, intereses muy fuertes, y por supuesto que la OMS tiene un interés aún superior de tener una jerarquía o tener cierta soberanía y de que le siga entrando la plata que le entró producto de la pandemia del COVID, por lo tanto no tiene ningún interés en pasar a segundo plano. Mientras pasa todo esto y el mundo tiene asistente a esta asamblea, Fernando, con representantes de cada país y varios de países occidentales rechazando la postura de la OMS, en Chile no se dice nada y seguimos preguntando qué dice la OMS por el COVID. Es como que algo nos chupó hacia adentro, como que no vemos, nunca más vimos nada más. Déficit cognitivo, no olvide. Entre paréntesis, reeligieron al señor Tedros, ¿no? Ese personaje bastante sospechoso que lo vimos en esa famosa foto cayendo de rodillas frente a Xi Jinping. Lo reeligieron. No es buena señal tampoco. Bueno, esto es un proceso, es terrible decir esto, pero estos procesos en que organizaciones quieren arrogarse poderes planetarios para enfrentar cosas, es un proceso inevitable, histórico, que tiene que ver con las complicaciones de la historia humana en este minuto. O sea, es un proceso necesario. El problema es que estos procesos necesarios, como se ha visto en otros momentos en la historia, ocurren de una manera muy distorsionada, muy perversa, muy despelotada, con muchos intereses creados, con muchas deficiencias, con un Tedros que es un sirviente, un lacayo de los chinos, con otros tipos que quieren a lo mejor forrarse los bolsillos. Todo eso es cierto, absolutamente, pero no es menos cierto que, en efecto, el tema de las pandemias ahora tiene que enfrentarse de una manera completamente distinta. No necesariamente como lo están proyectando o lo están estudiando en este momento en la OMS, pero sí se requieren esto, como en otros campos de la actividad humana en el planeta, medidas y visiones planetarias. El problema es que esas visiones planetarias están siendo puestas en vigor por gente del periodo anterior, por así decirlo, que vienen con toda la carga de intereses, de visiones, de idiotismos,
de codicias o de ignorancia de un periodo previo y por lo tanto lo hacen mal o lo hacen en forma ambigua o lo hacen en forma corrupta incluso. Pero fíjate que yo no me engaño en esto. Yo no creo, por ejemplo, que una postura como la de Trump, para irme al caso de Estados Unidos, con esta especie de retorno, volvamos para atrás, Estados Unidos primero, yo creo que eso es intrínsecamente retardatario, por mucho que yo lo pueda entender emocionalmente como una reacción ante el delirio, la estupidez del sector que lamentablemente representa el progreso y lo representa mal. Y yo creo que muchas cosas de esas se podrían decir de Chile. Por ejemplo, el movimiento feminista, lo he dicho aquí otras veces, el movimiento feminista es una necesidad histórica. Otra cosa es cómo ocurren estas cuestiones en la práctica, en la historia. Ocurren con simplificaciones, con perversiones, con exageraciones, con injusticias. Así ocurren. Nunca ocurren con la precisión de una operación de neurocirugía. Ocurren con la falta de precisión de un matarife pegándole hachazo a un animal. Lamentablemente. Claro, ahora, nosotros estamos muy lejos de los centros de toma de decisiones, pero lo que no nos podemos permitir es la falta de información y no saber lo que está ocurriendo, porque en paralelo a la asamblea de la OMS se está también realizando el World Economic Forum, que hoy no voy a hablar porque no voy a alcanzar. Pero entre estas dos reuniones, pongámoslo así, donde está la crème de la crème, está lleno de lobby, la máxima expresión del lobby político, económico. La OMS también se mueve a través del lobby. Entonces, a mí lo que yo planteo acá, evidentemente que estos organismos en un momento pueden servir o han servido y a lo mejor hoy necesitan otra lógica. Pero no podemos tener una contradicción tan grande de decir, por ejemplo, el tema de los tratados de libre comercio, decir, no, los vamos a revisar, la soberanía nacional, injerencia, y a la vez de rodillas ante las tonteras que dijo la OMS con respecto al COVID y los zigzagueos que obtuvo, pero todo acá de rodillas. Oh, la OMS. Bueno, ¿y qué pasa con la soberanía? ¿Acaso nosotros no tenemos nuestros propios expertos? No los tenemos en realidad. ¿No? O por último, nuestras propias decisiones. Pero el fondo es que tenemos contradicciones muy grandes y hay que despertar y saber que uno tiene que estar en estos organismos, pero a la vez entender desde dónde vienen las posturas y de dónde vienen también las directrices que propician estos organismos. Por supuesto que hay que estar alerta, pero yo no me hago ilusiones que en alguna vez vayamos a ver que uno de estos procesos sea llevado a cabo conforme a razón. O sea, yo me espero siempre este tipo de cosas. Las he visto ya en mi vida, ni siquiera necesito pensar mucho, es una cuestión de experiencia, cómo ocurren las cosas. Ocurren como ocurren porque las lleva a cabo el ser humano que es una criatura escasamente más inteligente que los orangutanes, repleto de codicias, repleto de ignorancia. Y entonces lo que hay que hacer lo hacen, pero lo hacen mal, clavan mal el clavo, echan abajo como los tres chiflados echando abajo una casa que quieren construir. Es así. Así que claro, ahora en cuanto a Chile, nuestra postura, donde uno ve todavía gente adentro de los autos con mascarilla, en las calles con mascarilla, adentro de las casas con mascarilla. Bueno, ahí ya es un tema de la idiosincrasia nacional que es impresionantemente... bueno, no lo voy a decir, voy a ir a mi último... La única vacuna obligatoria debe ser la vacuna de despertar, porque realmente... habría que cambiarle el cerebro a muchos millones de habitantes. Y mi último bloque, lavo club, no les voy a contar que soy el que lavo plato, pero sí, soy el hombre sometido que lava plato. Menos mal que uso el detergente para la loza del Lavo Club, que es hipoalergénico, no voy a contestar el teléfono, hipoalergénico, biodegradable. Todas las gracias, amigo. Y el detergente para la ropa, my wife me dice lo mismo, que es biodegradable, hipoalergénico, excelente lavador, todo. Lavo Club. Para tener plata ahora, ¿hay algo que odie más que el teléfono celular? No. Hey, amigos, sí, si tiene una propiedad y quiere venderla rápido, póngase en manos de Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile. No les digo más, garantizado. Y termino con mi amigo que se volvió loco, Pablo Tolosa, que es el creador de espacioajedrez.com, está chiflado, chalao, lo tienen amarrado con camisa de fuerza porque está regalando todo. Usted le compra un producto de estos que está ahí, que además hay que tenerlos para jugar ajedrez y que son de muy buena calidad, e inmediatamente recibe 3 membresías y se hace acreedor a recibir un curso grabado en video de 32
clases de hora y media cada uno, más 24 documentos de apoyo. Eso solo ya valdría todo el precio del producto. Pero además hay un mini curso de 8 videos para aprender a jugar, para los que no saben nada. Hay otro curso de estrategia, 10 videos. Hay otro de, bueno, montones más. Espacioajedrez.com. Estamos llegando al final, te doy... No tengo más ya, porque no voy a alcanzar. ¿No? ¿Qué tenías en mente? No, lo voy a comentar después cuando termine la visita de Michelle Bachelet a China, pero se está desarrollando ahora. Va a ir a rendir pleitesía a la señora. Bueno, les voy a dejar ahí los datos para que entiendan por qué Bachelet hoy está en China. Es una visita de 6 días, así que alcanzo a hablar de esto el día lunes, pero para que ustedes más o menos tengan el contexto, después de casi 20 años, 16 años que ningún alto funcionario de derechos humanos, a propósito de la ONU, viajaba a China. Ahora, ¿cuál es la razón principal del viaje? Es visitar y revisar la zona de Xinjiang, donde se llevan años alertando de la existencia de campos de trabajo forzoso o campos de reclusión, en realidad, para la minoría musulmana uigures. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es lo interesante del viaje, que comenzó ayer. Justo cuando Michelle Bachelet iba a iniciar el viaje, 14 medios de información internacional, principalmente europeos, publicaron informes reservados con fotografías, con testimonios, etcétera, nunca antes visto, que ofrecían pruebas, pero concretas, de la dimensión y de la magnitud de lo que hace el gobierno chino con esta minoría musulmana. Por primera vez que se ven fotografías del interior de estos recintos, con las pruebas de maltrato, con todo tipo de violación a los derechos humanos, con testimonios de las esterilizaciones forzosas. Se calcula que hay más de 1 millón de uigures en estos centros que el gobierno chino llama centros de formación vocacional, sí, porque China dice que estos centros ayudan a que esta minoría musulmana se aleje de la radicalización del Islam. Ahora, mira lo que pasó con Bachelet. En un inicio, ella se supone que iba a hacer un viaje libre, con prensa, etcétera. El gobierno chino prohibió la prensa internacional y inmediatamente surgieron las críticas por el viaje. Perdona, ¿a qué va la señora esta entonces? Se está prestando una comedia. Bueno, te voy a decir lo que dijo el propio vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Dijo que el continuo silencio de la alta comisionada frente a la evidencia indiscutible de las atrocidades es profundamente preocupante porque ella es la principal voz de los derechos humanos. Y Human Rights Watch habló y dijo que si Bachelet no habla directamente con las víctimas y sus familiares, su credibilidad está en cuestionamiento. Y por tercer lugar, 40 políticos de 18 países firmaron un comunicado que le avisaban a Michelle Bachelet que iba a causar un daño duradero a la credibilidad de su propia oficina si sigue adelante con este show, con este viaje que es organizado por el gobierno chino y que además es diseñado por el gobierno chino. Entonces, solo yo me preguntaba, ¿cuánto dura la credibilidad de una persona o la imagen de una persona o la fama de una persona? Porque ya estoy viendo, yo solamente dije 3, pero hay más organismos que han hablado en contra de Michelle Bachelet y de las posturas que ha tenido. Bueno, no tiene vergüenza la señora Bachelet, ya está entregada a las fuerzas del mal, hace rato, siempre lo ha estado, ella es comunista, así que no sé qué le van a mostrar, a lo mejor dice algún par de cositas chiquititas para darle cierta credibilidad a su examen, pero bueno, ella ya pasó la barrera de la vergüenza, ya no se pone ni roja, está dispuesta a cualquier cosa. Bueno, ahora sí que se acabó el programa, nos hemos pasado bastante, y muchas gracias por haber estado con nosotros y será con Nicole hasta el próximo martes, estimados amigos. Chao, chao.